de lo que le ha pasado al canal en 2022 porque resultó un año interesante. Publicamos prácticamente todos los miércoles un video temático y prácticamente todos los jueves estuvimos aquí. Creo que me salté un día cuando andaba yo con COVID o algo por el estilo, no me acuerdo. No me acuerdo, a ver, mi memoria se usa para otras cosas, como ya lo saben ustedes, y por eso luego olvido nombres y todo eso. Pero arriba tenemos lo que pasó en 2021. En 2021 tuve 8,3 millones de visualizaciones que pasaron a 10,4 millones en 2022, que es un 26% más, lo cual me parece muy bien. No pasó lo mismo con los ingresos en Patreon, les tengo que decir. El tiempo de visualización de los vídeos del canal pasó de 1,4 millones a 1,7 millones, que es un 23% más que lo de 2021. Y finalmente en suscriptores, en 2021 reunimos 53,000 suscriptores más y en 2022 solo 35,800. Es raro que tenga tan pocos, no tan pocos, pero que no se hayan tenido más suscriptores, y no me atrevo a averiguar por qué es. No me atrevo ni siquiera a presentarlo, a especular al respecto. Pero esto, lo único para lo que lo quiero comentar es para volverles a pedir que recomienden el canal. Si no les gusta, recomiéndenselo a sus enemigos. Si les gusta, pues a sus amigos, ¿no? Que necesitamos apoyo en Patreon, necesitamos apoyo en el que se suscriban y le den me gusta a los vídeos que les gustan, pero sobre todo que los recomienden. Yo creo que el boca a boca es mucho más importante que otra cosa. Se nota mucho cuando los religiosos se enojan con algo y entre ellos mismos se avisan, ve a pegarle a Schwarz, entonces llegan cientos de ellos. Con lo de la Virgen de Guadalupe me pasa muy seguido. Y ahora pasó con lo de la invención de la Navidad, que fue un video que hice el año pasado, sobre cómo todos los datos y todo lo que manejamos respecto a la Navidad pues es un invento, no tiene ninguna base histórica ni mucho menos. Pero en fin, este es más o menos el resumen del año de nosotros.